Bueno, pues muy buenos días. Gracias a todas y todos los que nos acompañan aquí en este espacio del Chismecito Café, en donde justamente pues estamos abriendo una actividad que tiene que ver con la difusión de las ciencias y las ciencias justamente sociales. Y bueno, el día de hoy es nuestra segunda ocasión en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Y tengo el gusto de presentar a la doctora Angélica Martínez Coronel. La doctora Angélica Martínez Coronel, me voy a permitir leer una breve reseña curricular de toda la trayectoria con la que ella cuenta. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra y doctora en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De igual forma, es perito lingüista con registro en el estado de Aguascalientes desde el año 2014. Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales de lingüística sistémica funcional y de lingüística forense. También actualmente es integrante del Laboratorio de Investigación en Discurso y Leyes de Barcelona y de igual forma de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y la Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina. Actualmente, gracias a lo que es el programa de estancias postdoctorales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, la CECIT, pues ella está haciendo una estancia postdoctoral en la licenciatura en Criminología en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues el día de hoy justamente nos viene a hablar un poco de su trabajo, de cómo es que se relaciona la lingüística, el lenguaje, con el área forense. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué estudian justamente las ciencias del lenguaje? Muchas gracias y muchas gracias por la asistencia de todas y todos. Las ciencias del lenguaje se dividen, yo diría que en dos grandes enfoques, unidos por uno, que son los estudios culturales, y esos dos grandes enfoques son, por una parte, la narratología, que es una división a los estudios de la narración como literatura, y otra a los estudios de la narración como historias de vida. Y luego está la parte de la lingüística aplicada, que nosotros, además de ver las narraciones como género discursivo, también vemos muchos otros, como la descripción, los tipos de texto o subgéneros textuales que hay en un texto científico, la descripción por taxonomía, por ejemplo, el género jurídico, que es el área en el que yo me he dedicado más en la investigación, diferenciar, por ejemplo, un texto de marco normativo que conocemos como ley de, por ejemplo, una sentencia de juez, que es otro género jurídico y que tiene otras funciones del lenguaje. Entonces, lo que hacen las ciencias del lenguaje es estudiar cómo, como parte de los fenómenos culturales o socioculturales, se utiliza el lenguaje para establecer vínculos, para construir y configurar instituciones. Una de esas instituciones que dejamos nosotros de pensarlas como edificio es la familia, por ejemplo. La familia es una de las instituciones más importantes para la cultura mexicana y justo cuando observamos transformaciones institucionales es cuando podemos ver cismas o separaciones de la sociedad en diferentes ideologías a partir de transformaciones de la institución. Ahorita la idea de familia, la idea de democracia son algunas de las instituciones que hemos visto que se han estado transformando. En otro ámbito de las ciencias del lenguaje, en cuestión de literatura, por ejemplo, y de historias de vida, empezamos a observar que la literatura como la conocíamos, como los cuentos, como las ficciones enteras, al menos en el territorio nacional y en el latinoamericano, se está transformando. Vemos cada vez más una narrativa de no ficción, o las autoras mexicanas, por ejemplo, están recuperando muchísimo de los documentos que hay en los archivos históricos, de la gente que ha sido desaparecida, de las mujeres que son criminalizadas, el desplazamiento forzado de diferentes poblaciones,
Las autoras fronterizas, por ejemplo, abordan cómo se maltrata a las infancias en materia de migración, con la frontera con Estados Unidos, la separación de familias por la fuerza a partir de una normativa del Estado sobre la relación exterior y la movilidad humana. Todo eso es, bueno, yo lo dije así como en amplio espectro, pero son cuestiones que abordamos en las ciencias del lenguaje. Además de la tradición clásica de revisar cómo se estructuran las gramáticas de las lenguas. Qué interesante, doctora, porque cuando uno habla de lenguaje, pues da por hecho, ¿no? Finalmente el lenguaje, la comunicación es algo inherente al ser humano y lo utilizamos todos los días y demás, pero rara vez nos ponemos a pensar que detrás del lenguaje pues hay una carga simbólica, una carga ideológica, justamente en esas palabras que nombramos o las que dejamos justamente de nombrar, en la manera en cómo lo hacemos. Y de ahí justamente esta relación que tú mencionas en donde pues está los temas justamente que estamos viviendo en México relacionados con los fenómenos complejos de violencia y pues esta disciplina a la que tú te has pues enmarcado. ¿Cómo es que podemos distinguir esos discursos o hacer ese análisis de esas violencias o esas justamente simbolismos quizá ideológicos al momento de pues poder entender al otro, ¿verdad? O a un político, o como tú mencionas, a las madres buscadoras? Platícanos un poco de ese trabajo que tú ya realizas más enfocado a tu investigación científica. Sí, pues voy a irme por partes. La primera es cómo distinguimos o cómo identificamos la violencia. Generalmente, y recién, o sea, desde 2019 hubo un impulso legislativo por tipificar dentro de los capítulos referidos a las formas de discriminación el discurso de odio. Y todavía se discute mucho sobre la dificultad probatoria, si se cae o no en una cuestión de subjetividad, etcétera. Pero los lingüistas y las lingüistas tenemos un instrumento desde la lingüística sistémico-funcional que se ha denominado teoría de la valoración, y con ese instrumento nosotros podemos hacer un análisis de las palabras o los lexemas, como llamamos en lingüística, y podemos mapear emociones, que es la primera dimensión. Cuando son muy explícitas, por ejemplo, encontramos palabras como tristeza, enojo, coraje, odio. Cuando no son tan explícitas y van a graduar alguna conducta, tenemos que pensar en lo dialectal. Si estamos hablando en mexicano, que es nuestro dialecto, pues para nosotros en México va a ser más grave recibir un chingadazo que un golpe. Cuando vemos esa diferencia dialectal, los lingüistas y las lingüistas decimos que hay una gradación de intensificación de una conducta que culturalmente está reconocida como impropia. Entonces, el siguiente paso del instrumento es revisar el sistema axiológico de una cultura, lo que nosotros llamamos juicio de sanción social, que sí está en el mayor de los casos tipificado por la legislación federal, el robo, el tráfico, etcétera, lo verbalizamos así. Pero también tenemos la parte de la estima social, que son cualidades que valoramos o que juzgamos en las otras personas y que se refieren, por ejemplo, a sus capacidades intelectuales o habilidades en general, a la resolución o la tenacidad. Las mexicanas y los mexicanos en política configuramos muchísimo la tenacidad. Un referente político que recién estoy estudiando ahorita con un colega politólogo es Carlos Manso. Él construía todo su discurso o lo legitimaba a partir de la tenacidad. Entonces, invitaba a la población a trabajar. Es uno de los lexemas que más se repiten en su discurso: trabajar, trabajar, trabajar. Y él dice en algún momento explícitamente: hay que chingarle. Entonces, vemos otra vez este cambio semántico de la palabra chingar, ya no en un sentido despectivo con una carga ética negativa, sino ahora la positiva. La tenacidad es justo así: ser tenaz, ser resuelto, ser valiente. Y el otro juicio de estima social es la normalidad. ¿Qué distinguimos en la sociedad como normal y qué vemos como anormal o como extraordinario, sin que eso siempre signifique algo negativo?
Sí, tenemos una pregunta. ¿Le puedo pasar el micrófono para que se escuchen? A propósito de su comentario, el licenciado y yo somos abogados postulantes y sí nos llama mucho la atención porque nos desenvolvemos en problemas sociales de clase media baja y a veces la expresión de entender el problema de la gente tenemos que usar su lenguaje y su lenguaje ya incluye la madriza, el putazo, la chinga, qué cabrona, o sea, cuando le hablamos diferente, ¿me puedes plantear lo que sucedió? ¿Qué? ¿Te madrió? Ah, sí, y mucho. Y acá y allá. O sea, encontramos que su lenguaje, y no es este lenguaje propio de hombres, o sea, ya es entre hombres, mujeres, chicos y grandes. Quisiéramos nosotros construir diferente el entendimiento, pero no es posible. Por supuesto que a la autoridad no le vamos a poner eso, ¿verdad? A menos que sean entrevistas directas, pero si son escritas, redactadas por nosotros, tenemos que cambiar el lenguaje a un lenguaje común. No quiere decir rebuscado, ni un lenguaje común, pero que no lleva estas expresiones. Y sí nos llama poderosamente la atención que casi en toda la población que nosotros atendemos, este lenguaje es el común y es el que se entiende. Así sería el comentario. Muchas gracias. Sí, justo esas diferencias son parte de lo que nosotros en lingüística conceptualizamos como idiolecto o sociolecto. Si nuestra categoría para clasificar una variante de la lengua, una variante dentro del mismo dialecto que nosotros es el mexicano, pero el mexicano de por sí tiene sus divisiones de norte, centro, sur y Yucatán, porque es un mexicano muy diferente al resto de los dialectos. La siguiente categoría que tenemos es clase, nivel de escolaridad y género, y por eso podemos subdividir la sociedad en otros sectores, y cada uno de esos sectores tiene formas particulares de usar el lenguaje y el mismo dialecto. Entonces ahí hablaríamos del parámetro del sociolecto. De acuerdo con el grupo social, vamos a ver que hay semejanzas y diferencias con respecto de nuestro círculo, porque además otra cosa que nos distingue como profesionales es lo que antiguamente se llamaba argot, pero que nosotros en lingüística llamamos registro disciplinar o variante de contexto de campo de actividad. Entonces habla diferente, por ejemplo, a alguien dedicado a la profesión jurídica, a alguien dedicado a la profesión médica, donde van a compartir algún lenguaje, va a ser, por ejemplo, cuando se encuentran en las ciencias forenses. Un médico forense puede compartir algunos tecnicismos o parte del argot y fórmulas, como terminar su intervención y cerrar diciendo ¿es cuánto? Va a compartir algunas de esas tradiciones que lo van a diferenciar un poquito de los otros médicos y de las otras médicas. Entonces, ese es otro de los rasgos que nosotros revisamos. Y en cuestión de movimientos sociales, cuando se trata de un posicionamiento de una persona, el siguiente nivel que tenemos en la teoría de la valoración es justo la dialogicidad, es revisar con la construcción de mi discurso a quién estoy apelando, pero también a quién le estoy contestando. Esta es una de las categorías más importantes para nosotros en lingüística cuando estamos revisando el uso del lenguaje en un juzgado, ahorita por ejemplo que ya estamos en juicios orales en México, pero también cuando estamos escuchando el discurso de un político en una entrevista y el discurso de un político en campaña o el discurso de un político en una plaza agradeciendo por la campaña. O sea, hay diferentes momentos sociales y diferentes funciones y generalmente una de las primeras cosas que va a hacer un político mexicano es manifestar explícitamente primero un respeto al gobierno federal, después responder a un adversario, luego regresar al gobierno federal haciendo una crítica pero atenuada, porque nunca la va a hacer de inmediato. O sea, hay que
guardar un respeto a una norma al gobierno federal, aunque se esté en desacuerdo, y después continuar respondiéndole a los adversarios. Entonces, una de las palabras que más revisamos nosotros para darnos cuenta o para dar cuenta de que el político está respondiendo a alguien es a partir de la negación. Sí. Paso el micrófono otra vez. Para que sí se escuche todo en el video. Fíjese que toca un punto relacionado con los políticos. Yo daría la diferencia de los nuevos gobiernos que han llegado en los últimos 14 años o 10 años. Nada tiene que ver con los gobiernos anteriores. Hablando concretamente de San Luis, tenemos un gobernador corriente, inculto, patán, grosero. Y de esa manera se dirige a la población. Si escuchamos a este gobernador en colonias populares, con ahínco tiene esa expresión mayor. Y si usted ve cómo responde la sociedad a la que se dirige, la verdad es impresionante cómo les cae bien, cómo le aplauden esta forma de conducirse. Lo más curioso es que muchos de sus actos y sus expresiones no están apegadas a la legalidad. Por ejemplo, estuvo inaugurando una cancha deportiva hace unos 15 días. Yo le escuché. ¿Quiénes eran su audiencia? La mayoría, niños, señoras y tercera edad. Y les dio un mensaje a la tercera edad. Si ganamos las próximas elecciones, ustedes no van a pagar agua. ¿Qué recibió a cambio? Aplausos. ¿Qué le vende a la población? Negación, incumplimiento, ilegalidad. ¿Qué espera esa población? Lamentablemente, que le regalen todo. Ayer, por ejemplo, llevé a una paciente al IMSS, le recomendaron estudios clínicos y le dije a la persona, cuando ya me dio la fecha, el botecito para los análisis, ya no los entregamos. A partir del gobierno pasado, federal, se nos han escaseado tantos que ahora ustedes tienen que comprarlo. Esas son las características de los nuevos gobiernos. Los gobiernos que empobrecen, pero a cambio dan becas, dan despensas, dan que el transporte público. Esa sería mi participación. Muchas gracias por su intervención. Doctora, fíjese qué interesante toda esta relación, ¿verdad? Que ya empezamos aquí a discutir sobre la política y el discurso, ¿no? Que a veces pues no reflexionamos como sociedad civil la importancia de que tiene el discurso para los políticos y para, me parece, el resto de las personas y los profesionistas para obtener nuestros objetivos dentro de nuestra profesión. En ese sentido, ha nombrado unos aspectos muy interesantes que tienen que ver justamente con esas características relacionadas con pues el español mexicano, ¿verdad? Y cómo para ciertos grupos sociales es más aceptable hablar de cierta manera que para otros, ¿verdad? Incluso lo que mencionaba hace un momento también de estos tecnicismos que solamente se conocen entre personas de la misma profesión. Hace unos días estuvimos aquí en nuestro país en una discusión en torno a la visita de esta política española de apellido Ayuso, en el sentido de que, bueno, justamente hay como un movimiento de derecha, en el sentido de que, pues, habría que prácticamente agradecer, ¿verdad?, a los españoles el proceso de colonización hacia pues América Latina, y en particular pues se vino este debate entre la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos políticos en España y los medios de comunicación allá. La cuestión es que llama mucho la atención cómo este movimiento ideológico, ¿verdad?, considera prácticamente que le debemos todo, ¿no?, y el lenguaje a lo que es España.
pero tú justamente como especialista en este ámbito de la lengua, de la lingüística, que vamos a decirlo, la verdad es que para la mayor parte de los mexicanos es una área que no conocemos, ¿verdad? Es desconocido todo esto, ¿no? Incluso también hay que decirlo, en México la mayoría tiene mala ortografía. Las estadísticas de lectura pues siguen siendo desde hace años o décadas de medio libro al año, ¿verdad? Y ahí se incluyen las revistas y los periódicos. Tú como, digo, sin entrar en discusión en este tema, ¿cómo configurarías justamente o cómo dirías que se conformó el español mexicano a raíz de estos procesos o de este proceso de colonización en el que, pues, como sabemos y reconocemos actualmente en la historia, pues no fue un proceso amigable de encuentro entre dos mundos, ¿no? Sino fue pues prácticamente un genocidio a lo que es las culturas originarias que existían en nuestro país. Platícanos un poco de la percepción que tienes sobre eso. Es complejo, pero voy a tratar de reducirlo porque en automático empecé a trazar todo el mapa desde España y creo que sí fue dolorosísimo para muchos grupos sociales. En España, por ejemplo, los grupos de judíos y de árabes que estaban en el territorio hispano. Antes de ellos habían llegado grupos de fenicios, que eran los grandes comerciantes del medioevo. Ellos todo el territorio hispano fue colonizado primero por latinos, entonces por más que se insista en que los únicos latinos somos los de Latinoamérica, no podemos encontrar latinos. Yo creo que en cada lugar en el que hay cultura hispana, porque se habla español o se habla una lengua romance, también las personas son latinas, entonces tan latinos son los italianos como nosotros y nosotras, tan latinos y latinas los portugueses y las portuguesas, los rumanos y las rumanas, algunos filipinos y filipinas, porque también ahí se habla español. Es un proceso que por una parte yo lo he percibido en sentido histórico como natural, porque es natural la movilidad humana. Somos temporalmente sedentarios y yo creo que sempiternamente transhumantes, vamos a ir moviéndonos cuando se nos acaban los recursos en un sitio. Pasamos temporadas en diferentes lugares, sí, vamos migrando. Y vamos compartiendo nuestra cultura también. La cuestión de la conquista ha sido una cuestión meramente política. No todas las personas que van en ese grupo y que llegan a otro territorio tienen el plan de conquistar e imponer. Claro, la mayoría de los que están en el poder de ese grupo, pues sí. Hay un intercambio siempre la transformación cultural implica pérdidas, ganancias y transformaciones o reconstrucciones, nuevas incorporaciones. Realmente lo que conocemos hoy como modernidad no significa que sea mejor que las épocas anteriores, es un conjunto ecléctico, es multicultural y me parece que la tendencia actual es eso. O sea, ya no podemos hablar de pureza en ningún sentido, ni en el lenguaje, ni en la práctica cultural, ni en la comida, que es parte de las prácticas culturales, ni en las costumbres que tenemos. Compartimos algunos rasgos, muchas culturas por ser grupos industrializados, por ejemplo. Y es una cultura, la industrialización, que no era natural al ser humano. Se inventó y luego se capitalizó. El lenguaje, como lo conocemos ahora, por lo tanto tampoco tiene una pureza y no habría por qué tener una imposición sobre lo que es correcto o lo que no es, o lo que no lo es, o sobre si hay un dialecto mejor que otro. Siempre se está hablando constantemente dentro del territorio mexicano que se habla mejor el español en el centro, y hay gente que entiende el centro como Ciudad de México, Puebla y lugares aledaños, y por ejemplo yo entiendo centro y es centro geográfico y está por ahí de Zacatecas, y a mí se me mueven los centros constantemente, y lo que digo siempre es, no hay un solo español que sea mejor que otros. Incorporamos de cada una de las variantes y de los dialectos algunas palabras que nosotros necesitábamos para nombrar cosas nuevas,
y en el mismo lenguaje y en el dialecto llevamos la historia de todos nuestros pueblos. Entonces, en México teníamos muchas lenguas y esas lenguas quedaron en algunas palabras y en algunas estructuras sintácticas en el español que hablamos en México. Mira, doctora, qué interesante como lo explicas, porque justamente esto pues pasa en todo el mundo, ¿no? Y curiosamente vivimos un momento histórico en el cual pues a nivel global pues desde la política o ciertos grupos siguen como, hay como una tendencia hacia regresar a lo original y lo puro, que pues si lo analizamos desde esta perspectiva que tú nos mencionas, pues ya no es posible, ¿no? Desde los mismos procesos que nos ha planteado el capitalismo respecto, por ejemplo, a la globalización, pues ya somos seres o ciudadanos del mundo, ¿no? Porque realmente hemos mezclado, o estos procesos nos han permitido mezclar, como dices, palabras, comidas, aspectos culturales y demás. Pero bueno, antes de irnos, doctora, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver justamente con esto que encontramos aquí en tu currículum y que tiene que ver con una práctica que tú realizas. ¿En qué momento se solicita, por ejemplo, un peritaje lingüístico? ¿Sí? Sabemos que bueno, el peritaje psicológico, el peritaje criminalista, pero ¿cuándo es necesario poder pues acceder, o que un peritaje en el área justamente de la lingüística pueda ayudar a resolver un caso de violencia, por ejemplo? Se solicita cuando hay una obstrucción a los derechos de propiedad intelectual, cuando hay una copia de marca o una copia de texto, los plagios, como los conocemos. Se solicita también para determinar el nivel de dominio lingüístico de una persona que no puede leer ni escribir. Entonces hay que demostrar ante el juez o la jueza que efectivamente no puede y que por lo tanto no fue consciente al adquirir determinadas responsabilidades jurídicas que se le impusieron y que se le exigieron mediante firma. Me acuerdo del caso de un pagaré en el que estuve en investigación. Y otro ámbito en el que se solicita mucho es en el ámbito penal. Hay una práctica constante en los juzgados en el país de desacreditar a infancias cuando hay una presunción de victimización. Entonces siempre hay una exigencia de determinar si los niños y las niñas están diciendo la verdad. Y hay que hacer una perfilación lingüística para describir cuáles son las capacidades lingüísticas del niño o de la niña, hacer un contraste con la declaración que se le tomó y luego aplicarle una serie de pruebas para ver sus niveles de dominio. Otro ámbito en el que se puede utilizar es en la investigación y la intervención judicial, cuando llegan cartas de amenaza, cuando se presume que hay un suicidio, pero que tal vez no lo sea. Entonces hay que revisar el teléfono de la víctima, las interacciones, los tipos de interacciones que tuvo con sus contactos, y luego en las interacciones, en cada mensaje, revisar todas las categorías que dije hace un momento, las emociones, si hay una construcción de lenguaje agresivo, como no solamente para imponer una idea sobre el otro, sino para marcar poder. Una manera muy evidente de marcar poder sobre otra persona es a partir de imperativos o de condicionales que se construyen a partir de la lógica if, then o del sí, entonces. Si haces X o si no haces X, entonces T. Esa estructura de amenaza pues, es la más común que podemos encontrar. Ok, doctora, pues muchas gracias por estar en el café científico que organiza el Cuerpo Académico de Criminología y Ciencias Forenses. Y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron aquí presentes. Los invitamos a que sigan asistiendo a estas sesiones que serán pues todos los martes de aquí al mes de julio, mediados de julio. Y bueno, vamos a tener estas grabaciones en el portal de la Facultad de Derecho y Criminología para que también puedan ser compartidas y divulgadas por los demás. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, pues un aplauso para todos.